Hola, buenas noches. A los asistentes, pues muchas gracias por asistir, valga la redundancia, el día de hoy. Como muchos ya saben, pues este es un proyecto piloto que pues ya desde hace algún tiempo había querido trabajar, en el cual pues obviamente pues platicar y compartir un poco sobre mi conocimiento del K-pop, y pues para que obviamente quienes sean seguidores del K-pop pues se enamoren un poco más de este género, para quienes apenas van conociendo o entrando a conocer algún grupo, pues que conozcan un poquito más a detalle sobre lo que es este fenómeno global llamado K-pop. Este proyecto ya tenía bastante tiempo de quererlo realizar, digo, pues estamos hablando ya prácticamente desde hace bastantes años había querido iniciar con un proyecto de este estilo. Debido a varias circunstancias, pues nunca me animé a desarrollarlo. En este caso, llámese trabajo, pues prácticamente trabajo, casa, etcétera. Pero pues bueno, las cosas se juntaron y básicamente una pandemia nos atacó, y pues obviamente si le sumamos la pandemia más el aburrimiento más esta inquietud de querer realizar este proyecto, me gustaría me apoyaran a elegir un nombre. Ahorita provisionalmente le puse como Academia K-pop. Entonces pues me gustaría que en los comentarios pues ahí le pongan del chat pues algunas sugerencias de lo que ustedes que considerarían que sería un buen nombre para este podcast. Bueno, antes que nada, para quienes no me conozcan, mi nombre es Carlos, o mejor conocido como el Carlos. Soy un amante de la cultura asiática y fiel seguidor del K-pop por alrededor de unos 10 años. Se podría decir que ya cuento con licenciatura y maestría en este tema, pero pues aún vamos por el tema del doctorado. El propósito o la finalidad de este podcast es dar a conocer un poco sobre este género musical, que más allá de lo que se pueda llegar a conocer en medios de comunicación convencionales, llámese radio, televisión, algún periódico, etcétera, pues me gustaría poderles informar o darles a conocer un panorama completo desde la historia del K-pop, y después abordar ya en el tema de conocimiento de grupos, agencias y más. Asimismo, pues platicando todo esto, platicándolo en confianza, como si estuviéramos en un círculo de amigos, ¿verdad? Como si se sintieran como en su casa. Bueno, a modo de que este podcast no sea tan tedioso y que los asistentes se puedan involucrar, pediría mucho de su apoyo, que en esta plataforma a lo largo de la plática pues me vayan dejando mucho sus comentarios, sus preguntas, dudas, o a lo mejor si en algún dato me llegué a equivocar, pues a lo mejor alguna corrección. Con la finalidad de hacer un poquito este podcast más dinámico, y pues obviamente que no sea como el típico podcast donde nada más pues tú te sientas a escuchar el tema y ya, ¿verdad? Y te distraes y luego a lo mejor ya ni pones atención. Entonces pues me gustaría mucho que me puedan apoyar con ese tema. Una vez finalizado el podcast, en este caso esta primera etapa o este proyecto piloto, al finalizar la grabación y contenido del mismo se estará subiendo a nuestro canal. En este caso, en mi descripción del canal de Twitch, ahí viene el link para que me sigan en el canal de YouTube, que se llama AllKme. Tuvo un cambio de nombre, entonces para que me apoyen mucho con eso. Y luego pues ya en el podcast aún estoy definiendo bien cómo lo subiré, si por etapas o un episodio completo. Entonces para que pues entonces pues me echen la mano, y pues si no se han suscrito a nuestro canal, pues que se suscriban. Así que, pues sin más preámbulos, si no tienen algún comentario que agregar, pues vamos a comenzar con lo que sería el intro oficial de este podcast. Fans del K-pop, bienvenidos a su podcast. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática, abordaremos la historia sobre los sucesos más importantes que ha habido en aquel continente en cuanto a su cultura, pero más importante aún, sobre el K-pop. En este primer episodio abordaremos sobre la historia de los orígenes de este género, que ha dominado la escena internacional con su mezcla de estilos y ritmos atractivos. Así que sin más que decir, let's begin. Ahora, imagínense que estamos como en la escuelita y yo les encargo una tarea. Entonces, si yo les dijera que buscaran la definición del K-pop, pues lo primero que haríamos sería pues, ir a tu computadora, a tu celular, tecleas en Google qué es el K-pop, y de seguro te saldría en el primer resultado alguna búsqueda de Wikipedia. Entonces, pues ya abrimos Wikipedia y vemos en el primer párrafo y vemos qué dice. Leamos. El K-pop es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rap, rock,
y R&B. ¿Les dice eso algo a ustedes? Porque a mí no. Entonces, así que, pues como buena persona que soy, me di a la tarea de investigar basándome en algunos videos, artículos que encontré en la web, resumir todo ese cúmulo de información y tratar de explicarles así de manera muy sintetizada y que sea de manera entendible el origen del K-pop. Porque pues ya este género musical tiene un trasfondo social, económico y global que va más allá de solo bonitas coreografías y música pegajosa y idols que tienen cutis perfecto. Entonces, para entender sobre la evolución del K-pop, hagamos un rewind y vayamos un poquito hacia atrás y veamos de dónde saca Corea la inspiración para generar este nuevo género de música. Este país que hasta hace algunas décadas no figuraba mucho, inclusive pues yo creo que si a lo mejor nuestros padres les preguntamos, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, si conocían Corea, probablemente ni siquiera sabían que ese era un país. Entonces, pues bueno, hagamos un poco de historia para entender un poco sobre el tema del contexto de Corea del Sur y el K-pop. Bueno, vayámonos un poquito más atrás y hagamos un rewind. Imagínense un efecto de rewind. Y vayámonos hasta 1910. O si tienen alguna cueva ahora con el tema de Dark, pues váyanse a esa cueva y diríjanse hasta 1910. Corea era una colonia que le pertenecía al imperio japonés. Esto debido a que años atrás Japón pues, logró convencer al último emperador de Corea de que pues, le cediera el territorio. Y esto porque pues obviamente Japón desde hace muchísimos años atrás o siglos atrás pues tenía la intención de poder conquistar bastante terreno del globo, en este caso desde de la Tierra. Entonces pues obviamente a su paso le quedaba Corea del Sur y pues su siguiente enemigo con el que constantemente estaba en guerra pues era China. Entonces pues Corea era un punto estratégico para poder establecer sus tropas y poder abarcar un poco más de terreno. Pues para quienes no sepan, pues Corea es una península que está abajito de China y a un lado, al lado izquierdo de lo que es la isla de Japón. Bueno, y luego de ahí, desde 1910, para tener ese contexto, pues nos brincamos hasta lo que es los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Para quienes no conozcan o pues no sepan mucho sobre lo que es el tema de la Segunda Guerra Mundial, les platico brevemente. Esta inició prácticamente en septiembre de 1939. La guerra prácticamente comenzó en Europa con la invasión de Alemania en el territorio polaco y pues bueno, ¿se acuerdan de Adolf Hitler? Pues bueno, ese señor del bigote peculiar, pues bueno, ese señor prácticamente fue el que originó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué les comento esto? Porque pues obviamente Japón estuvo involucrado y mucho de ello tuvo que Corea del Sur, o en este caso pues estuvo afectado. Y en este caso la guerra terminó hasta el año de 1945, cuando prácticamente Estados Unidos bombardea a Japón. Ya sabemos sobre las dos famosas bombas nucleares que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, tomando esto en cuenta, pues una vez que Japón fue derrotado y prácticamente con dos ciudades borradas del mapa, el 15 de agosto de 1945 se firma la rendición de Japón. Y todos dirían, bueno. Las Fuerzas Armadas estadounidenses aterrizan dentro de la actual Corea del Sur para recibir la rendición de los japoneses. En este caso, pues bueno, pues así van a ayudar a que el pueblo de Corea ahora sí pueda ser un pueblo y que se pueda regir bajo sus propias reglas. Y bueno, en este caso la Unión Soviética pues se inserta en lo que es la parte norte de lo que es ahora Corea del Norte. Pues ahorita vamos a ver un poquito más sobre por qué tienen esas influencias entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y pues bueno, este podcast también se va a tratar sobre chistes de viejitos, así que una persona que conozco mucho a lo mejor probablemente me tirará carro, pero bueno, es importante hacer chistes de señor anciano. En este caso, bueno, hagamos una referencia a un viejo programa muy popular de México de los 2000, de inicios de los 2000, en el cual nosotros haríamos una pregunta muy peculiar. ¿Verdad que es bonito recibir ayuda y poder tener tu independencia bajo la influencia de dos superpotencias de aquel entonces? Y ustedes dirán, sí, y yo les diré, pues no es cierto. Y es aquí donde ustedes dirán, ¿o por qué? Y se quedan así con una cara así como de que, poker face. Y bueno, les explico.
no pasa mucho tiempo para que las tropas soviéticas, apoyadas por los soldados de República Popular de Mongolia, penetren en Corea y lleguen a tomar parte de lo que es la península norte de Corea. Al enterarse de esto, obviamente, pues los americanos dijeron, oye, ¿sabes qué? Esto no me conviene porque pues obviamente los soviéticos están teniendo influencia en un país donde pues, se supone que ya habíamos hecho la paz. Entonces, así que pues Estados Unidos manda sus tropas y dicen así como de que, a ver, pues vamos a tratar de tener un poco de control. Entonces es así cuando en el año de 1948 pues decían, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un punto neutro en el cual pues obviamente pues, vamos a establecer o delimitar un área en la que pues obviamente la influencia soviética se queda en el norte y la influencia americana se queda en el sur. Entonces, pues para esto obviamente designan lo que es el paralelo 38, esto porque debido pues no había una división geográfica que permitiera hacer una división del país, en este caso ya sea una montaña, un río o algo así. Entonces, pues geográficamente pues agarraron un mapa mundi como los que te encargaban en la secundaria o en la primaria y decían, ¿sabes qué? Bueno, pues en este paralelo, a partir de aquí vamos a dividir lo que son los dos países o los dos regímenes de gobierno y pues vamos a dividir lo que son las dos Coreas. Entonces, pues se firma el tratado de que pues obviamente pues Corea del Sur ahora, pues digo, Corea del Norte pues ahora va a ser parte del norte y Corea del Sur va a ser ahora Corea del Sur. No pasa mucho tiempo, entonces pues obviamente los norcoreanos, en este caso bajo el comando de Kim Il-sung, decían, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que queremos, necesitamos reunificar nuestra Corea porque pues obviamente pasamos bastantes años viviendo en la pobreza, en guerras y constantes ataques, entonces pues vamos a hacer un solo país, pero bajo mi régimen, bajo mi mando. Entonces, en el lado norte los soviéticos habían puesto a Kim Il-sung, pues obviamente el soberano líder de Corea del Norte que pues, todos los norcoreanos tienen que idolatrar. Y del lado sur, pues Estados Unidos puso a Syngman Rhee, que en este caso era un coreano que pues era afín a la política norteamericana. Entonces pues lo postularon como presidente de la zona sur del país. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues entonces Corea del Norte en apoyo con la Unión Soviética y con parte de la ayuda de la Sociedad Comunista China, pues deciden atacar lo que es la parte sur del país y pues obviamente para tratar de retomar el control. Y pues ya para no hacer muy largo el tema, pues prácticamente lo que hace Corea del Norte es prácticamente dominar todo lo que es la península de Corea. Solamente se quedan con una pequeña porción lo que es la Corea del Sur donde fueron arrinconados. Y en ese entonces, para quienes no conozcan, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se creó lo que es la ONU. Entonces la ONU dice, a ver, espérense, o sea, no podemos dejar que esto pase porque pues obviamente la gente como que sabía que los soviéticos no eran tan buenos o que pues inclusive tampoco los americanos, pero pues bueno, pues al final del día pues la posición en ese entonces era como que tratar de mantener a raya a los soviéticos y a Estados Unidos. Entonces la ONU es lo que dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a pedir ayuda a todos los países que estén asociados a la ONU y vamos a decir, ¿sabes qué? Pues lo que puedan aportar, con lo que puedan aportar, adelante, vamos a tratar de retomar el territorio de Corea del Sur. Entonces, pues ya, se reúnen varios países, unos países apoyan con medicamentos, otros países apoyan que con doctores, otros que con dinero, y pues obviamente Estados Unidos apoyó con prácticamente lo que mejor sabe hacer, con su equipo militar y con sus estrategias militares. Entonces ya para no hacer el cuento más largo, pues bueno, estuvieron en un periodo muy largo de tiempo peleando por los territorios, donde pues obviamente Corea del Sur estuvo pues prácticamente retomando todo el país otra vez. Luego Corea del Norte pide más apoyo, retroceden y prácticamente así estuvieron entre que estira y afloja. Hasta que prácticamente en 1960 se decide que, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir así. Entonces pues obviamente deciden, pues ya, ¿sabes qué? Vamos a firmar un tratado de acuerdo, no un armisticio, que significa pues prácticamente un alto a las armas. Y pues a partir de ahí en ese entonces pues se dividieron y se crearon las casitas azules, que pues para quienes no conozcan pues son unas casitas que están en la frontera de ambos países. Y es una zona desmilitarizada en donde pues ni coreanos del sur ni coreanos del norte pueden cruzar a ambos países. Y pues ya sabemos que es actualmente la frontera más, ¿cómo se llama? Más militarizada de todo el mundo.
Y bueno, y hasta este punto ustedes me dirán, bueno, el Carlos, oye, pues esto qué tiene que ver con el K-pop. Yo quiero que me cuentes sobre mis grupos favoritos, quiero que me digas sobre quién es el idol más guapo, tu top de coreografías más cool, etcétera. Y yo te diré, bueno, pues calma, no te aceleres, ya llegaremos a ese punto en algún momento, pero pues por ahora pues es importante hacer un poco de contexto de por qué Corea del Sur pues ha llegado hasta el punto en el que está. Y bueno, ahora vamos a dividir un poco la evolución ya musical de Corea del Sur en diferentes etapas. La primera pues la podemos conocer o dividir entre los 1945 y 1960. A este periodo le podemos llegar la llegada de la cultura occidental, que básicamente, como ya les platicaba, Estados Unidos pues por bastante tiempo tuvo tropas en su país, pues obviamente para tratar de ayudar a los surcoreanos en que pues, Corea del Norte no los borrara del mapa y que no les quitara su territorio. Así que, pues obviamente, mientras los soldados americanos estuvieron en ese país, pues bueno, pues tuvo bastante influencia de la cultura norteamericana y se hizo posible que varias figuras del entretenimiento estadounidense, tales como Marilyn Monroe, Louis Armstrong, visitaran las tropas que en ese entonces americanas se encontraban en Corea del Sur, pues para ofrecerles algo de entretenimiento, que no se sintieran abandonadas por el mundo y que pues obviamente se sintieran un poquito como en casa. Entonces, pues el gobierno estadounidense pues mandaba a algunos artistas o les mandaba contenido, CDs, cosas así, para que, bueno, no CDs, pero pues LPs, cosas así para que pudieran reproducir música. Y pues obviamente toda esa influencia norteamericana se permeó y se quedó impregnada en Corea del Sur. Y pues muchas de sus primeros artistas que se empezaron a generar se crearon bajo esta influencia. De ahí brincamos a lo que son los años 70. En este caso, pues como muchos ya sabemos, en los 70 pues el furor del rock and roll, la liberación y todo eso pues estaba en su máximo apogeo. Entonces, no encontré mucha información sobre los artistas en esta época, pero sí encontré sobre un artista que se llama Han De-soo. Este señor fue criado en los Estados Unidos y fue influenciado por la música de Bob Dylan. En este caso, pues para quienes no conozcan, Bob Dylan fue un artista, bueno, es un artista que se dedicó a mucho tiempo a crear música en contra de las guerras, en contra de los regímenes y de todas las influencias negativas que estaban existiendo en ese país. Entonces este señor se influenció no solo aparte de Bob Dylan, sino de Leonard Cohen y John Lennon. Entonces, cuando estuvo en esa época en Corea, sus actuaciones pues fueron un poco atrevidas para el público en ese entonces. Ya les comentaba que en ese entonces, en los 60, 70, se había puesto a un líder que era Syngman Rhee en Corea del Sur, pero pues al final del día era una persona que era un poco, pues muy, ¿cómo explicarlo? Pues muy estricta, obviamente seguía los regímenes como que de cualquier monarquía. Obviamente era una persona que era, pues se le podía considerar un dictador. Entonces, pues tenía mucho odio, por ejemplo, contra los gente que venía del norte, inclusive pues se llega a decir que en algún momento pues mandaba o tenía mucho odio contra los norcoreanos a tal grado pues que los mandaba a matar o cosas así por el estilo. Entonces, pues obviamente querían tener una sociedad muy autoritaria, querían tener prácticamente el control del país. Entonces, pues no fue mucho del agrado de la sociedad política artista, por lo tanto, pues tuvo que salir del país y regresar a Nueva York, pues para obviamente pues, dedicarse a su carrera artística. Pero pues por ahí alrededor de los 90, ya que cambia, ahorita vamos a hablar un poquito también de ese tema de los movimientos sociales en Corea, pues bueno, decide, ¿sabes qué? Pues ya, se fue pues toda esa sociedad pues impulsada por el régimen, pues entonces ya decide regresar. De ahí nos brincamos hasta los 80s y esta era pues se le conoce como la era de las baladas. En los años 80 se vio el aumento de cantantes de balada y en esta década Corea del Sur estaba atravesando una época muy difícil en su sociedad, ya que constantemente la población estaba en manifestaciones, como les comentaba, en contra de la dictadura que habían sufrido desde la destitución del presidente Syngman Rhee en 1960. Entonces, desde 1960
Corea del Sur había estado sufriendo había estado bajo varias dictaduras, entonces, pero pues prácticamente era dictador sobre dictador. Entonces, pues la sociedad siempre estaba en huelgas, en manifestaciones, exigiendo pues mejor educación, mejores oportunidades de trabajo, etcétera. Entonces, al final de los ochentas, hubo ahí un movimiento de varios estudiantes en donde pues se manifestaban en contra del gobierno para exigir un buen gobierno. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis para comentarles y recomendarles una serie coreana en la cual pues sí, toca muy brevemente estos temas. De hecho es una de las series favoritas de mi esposa, que en este caso de la esposa Ale Mucheño, la cual se llama Reply 1988. En este drama, pues se puede ver cómo pues la sociedad vivía bajo ese sistema, cómo pues algunas cosas estaban limitadas, cómo era la cultura popular de ese entonces, cómo inclusive algunos artistas pues solamente eran permitidos estar en ciertas estaciones de radio y de televisión. Y pues bueno, en el año de 1987, si no me equivoco, 88, pues ya es cuando derrocan a este presidente justo cuando iban a hacer las Olimpiadas en Corea del Sur. Y pues bueno, en este caso pues ya se destituye a ese presidente y pues obviamente se realizan ya elecciones en las cuales pues ya queda elegido un presidente en el cual pues obviamente iba a estar pues tratando de gobernar conforme a las necesidades del país. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante y obviamente pues como un youtubero conocido diría, pues aquí viene lo chido. En la década de los 90 se empezó a incorporar en el K-pop estilos de música como rock, rap, jazz, electrónica y techno en su música. Esto mucho influenciado, por ejemplo, con el techno que se utilizaba en la música europea de los 90, era muy influenciada. Y a lo mejor pues muchos no lo conozcan, pero no sé si ubican un grupo que se llama Sota Iji and the Boys. Ese grupo hizo una audición en un programa de televisión coreana en el año de 1992 y pues sí, harían como se puede considerar como su debut en donde hicieron una presentación. Pero en ese entonces Sota y and the Boys pues eran un poquito radicales a la música que se venía escuchando bastante tiempo. Entonces pues no quedaron elegidos como en esa premiación, en esa competencia. Sin embargo, Sota y and the Boys y otros grupos experimentales como Panic marcaron la tendencia actual de lo que son la generación actual del K-pop. Entonces, por eso es que a ellos se les puede conocer como la primera generación del K-pop, por así decirse. Después, Sota y and the Boys y otros grupos de música fueron dominando la escena musical coreana de los años 90. Bueno, aquí me voy a brincar aquí y luego ya después sus pasos fueron seguidos por diversos artistas de hip hop y R&B como Joo Jae-sung, Jin Sean, Dukes, 1TYM y Drunken Tiger 6.1. Entonces, pues bueno, obviamente pues ya tenía la televisión o la radio en ese entonces de Corea, pues ya estaba promocionando, ya estaba dándole apertura a otro tipo de género de música, pues que ya como les había platicado, pues hasta ese entonces pues prácticamente eran baladas, o en este caso hay un género muy popular, también conocido, que se llama el trot, que en este caso pues es un género musical pues tradicional, que es una mezcla de géneros entre la música tradicional japonesa, porque pues, recuerden que Corea fue por bastantes años una colonia de Japón. Entonces, pues obviamente esta mezcla de ritmos entre música japonesa y estilos coreanos, pues se creó el trot. Entonces, pues obviamente estos géneros eran los únicos que se tomaban o los que se escuchaban en ese entonces. Entonces, pues ya para el 95, pues es muy, pues bueno, ya era algo muy importante el que ya hubiera una mayor apertura a grupos que tocaban o que bailaban música que era completamente diferente a lo que se acostumbraba. Y en el 95 el productor Lee Soo-man, aquí hago un paréntesis porque voy a hablar un poquito más sobre Lee Soo-man más adelante, fundó la compañía de entretenimiento SM Entertainment y el ex miembro de Sota and the Boys, Jang Hyuk-suk, que
también voy a hablar un poquito más sobre él, formó JYP Entertainment. Y en el 96, un cantante coreano fundó lo que ahora es la agencia JYP, Park Ji-jung. Entonces, inspirados en SOTA y and the Boys, varios grupos de idols fueron formados en este periodo. Y obviamente, pues aquí ya pueden encontrar infinidad de información sobre los grupos que existían en ese entonces. En este caso, uno de los grupos que pues, más se ubican es HOT o HOT. Fue uno de los primeros grupos masculinos en la industria, con su debut en el 96. Su éxito fue seguido por el surgimiento de grupos como Sech Kiss, SES, es un grupo femenino, un grupo masculino, un grupo femenino, FinKL, NRG, Baby Box, Diva, Shinhwa y GOT, por sus siglas GOD. En la década de los 90 también se convirtió en un periodo de éxito para los clubes de música underground y las bandas de punk rock como Crying Not 6.1. Durante la crisis financiera asiática del 97, llevó a los artistas surcoreanos a buscar nuevos mercados. En este caso aquí es un precedente a lo que es el tema de la expansión o globalización del K-pop. Y en este caso el primer grupo que salió del mercado coreano fue HOT o HOT, lanzando un álbum en mandarín, chino, y Diva un álbum en inglés en Taiwán. Y bueno, de ahí desde la década de los 90, pues ahora sí ya nos pasamos a la década de los 2000, que en este caso pues ya muchos grupos o mucha información de la que voy a estar hablando ahorita pues ya nos va a hacer un poquito más de clic. Durante el inicio de los 2000, grupos de idols que habían experimentado un intenso éxito en la década de los 90 estaban en declive. El grupo HOT concluyó sus actividades en 2001, mientras que otros grupos como Sech Kiss, SES, FinKL y Shinhwa y GOT se volvieron inactivos en los años siguientes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que prácticamente los 90 fue su fuerte y pues al inicio de la década de los 2000 ya no tuvieron el mismo impacto, por lo tanto pues progresivamente conforme dejaban de tener mucha influencia o mucha popularidad, pues dejaban de estar en el mercado o ya se convertían en grupos obsoletos. Y aquí es muy importante porque a esta se le puede considerar a partir de aquí la segunda era del K-pop. Ahorita vamos a hablar también sobre cómo podríamos segmentar las generaciones del K-pop. Entonces, en este periodo del siglo XXI, cantantes solistas como BoA y Rain, que en este caso hay una serie donde está saliendo Rain como juez, en este caso, para quienes no la conozcan, es una serie, bueno, es un reality que se llama Island, en donde van reclutando van entrenando trainees para que vayan a debutar en un grupo. De hecho, también ese va a ser un tema, yo creo que para otra ocasión, en donde vamos a hablar sobre el sistema de las agencias, cómo es el tema de reclutamiento y el tema de cómo es antes, durante y después del debut. Y bueno, debutaron y se destacaron en la popularidad. En este caso, BoA convirtiéndose en la primera artista del país en alcanzar el primer lugar en la lista Oricon en Japón. Y Rain por realizar un concierto para una audiencia de 40,000 personas en Pekín. Entonces, pues desde los finales de los 90, principios de los 2000, ya la ampliación o la difusión del K-pop pues ya era un poquito más fuerte. Obviamente, pues ahorita podemos platicar nada más a un mercado solamente o meramente asiático. Y para esto, para poder entender o comprender qué es la difusión o qué es la era del K-pop o cómo se puede dividir las eras del K-pop, primero habría que definir qué es la ola coreana. O a lo mejor muchos lo hayan escuchado como Hallyu Wave o la onda Hallyu, que prácticamente pues, todos esos conceptos es lo mismo. Y bueno, este concepto hace referencia al aumento de la popularidad a nivel global de la cultura coreana desde mediados de los 90, impulsada por las exportaciones de música y series de televisión. Así es, el K-pop se puede considerar como un producto y este producto se exporta. Inicialmente a países del este y sudeste asiático, pero posteriormente propagándose a otros continentes en diversos medios, formando parte de la globalización. Entonces, como les platicaba, pues el K-pop empezó a difundirse de una manera masiva, al principio solamente en la parte o en el continente asiático, pero en los años posteriores pues ya empezaría a ganar un poquito de mayor impacto en otros países. A modo general se puede considerar que han habido diferentes etapas en la onda Hallyu. En este caso las podremos desglosar de la siguiente forma. En este caso
No hay una versión o una información oficial, sin embargo, algunos artículos lo mencionan y pues yo quise definirlo de esta forma para que quienes quieran tomarlo en cuenta, pues les sirva. Entonces, actualmente podemos dividir que el K-pop desde finales de los 90 hasta la era actual ha pasado por tres etapas diferentes o tres olas, mini olas diferentes. Como les platicaba, la primera ola fue característica por grupos como Hot, Sech Kiss, Shinhwa, G.O.D., entre otros. Y estos grupos permitieron difundir su música y cultura en países cercanos del continente asiático, como China, Taiwán y la India. Entonces, en esta primera etapa, como les platicaba, teníamos algo de difusión en algunos países del continente asiático. Segunda era del K-pop, o conocida actualmente como la Hallyu 2.0. Esta fue un parteaguas a lo que es el K-pop actualmente, porque si ya teníamos el primer grupo que fue un punto clave en el K-pop, que ahorita ya les platicaba que era SOTA y G and the Boys, pues aquí se desprendieron bastantes grupos que algunos todavía siguen figurando en esta era actual y que pues obviamente aportaron bastante a la difusión del K-pop. En este caso, la segunda era o Hallyu 2.0 se dio a través del Internet. En principios del 2000 el Internet logró difundir con mucha facilidad a los grupos que fueron debutando en esta era, logrando así poder ingresar en todo el continente asiático y permear público de otros continentes. En este caso, pues obviamente tenemos todo el continente asiático que prácticamente ya estaba en contacto o en conocimiento con lo que era el K-pop. Y posteriormente, pues continentes cercanos, que en este caso, pues el continente más cercano o bueno, de mayor influencia al Internet o de mayor acceso al Internet, pues era Europa. Entonces el continente europeo fue de los primeros afuera del continente asiático en tener esta influencia del K-pop. Y pues obviamente en esta etapa pues lograron debutar y hacerse muy populares grupos, por ejemplo, como TVXQ, SS501. Estos grupos pues ya muchos ya están retirados, pero algunos todavía siguen tocando, ya sea como con algunas subunidades o solamente con los pocos miembros que quedaron, pero hay algunos que todavía siguen. Por ejemplo, Super Junior, que en este caso, que a pesar de que pues tuvo a sus primeros años la retirada de un miembro y luego posteriormente tuvieron algunos contratiempos que hicieron que pues algunos miembros tuvieran que ausentarse por un tiempo, pues es un grupo que todavía actualmente sigue desde el 2005 prácticamente. Big Bang, Girls' Generation, SHINee. Entonces todos los grupos que prácticamente debutaron desde aproximadamente del 2003, 2004 hasta el 2012, pues se les puede considerar en esta segunda ola coreana. Entonces, pues ya si quieren saber qué grupos están en esta como segunda etapa o segunda ola, pues bueno, pues ya busquen así en internet qué grupos les interesaría saber si son de esa era. Y la tercera era, en esta etapa se puede considerar, inició con el surgimiento del ya famoso y tan conocido Oppa Gangnam Style. En este caso, pues Psy fue el precursor o el que prácticamente generó la tercera ola de idols coreanos, que en este caso, pues ya muchos saben, el Gangnam Style prácticamente fue un himno que en el 2012 explotó lo que fue el internet, las redes sociales, YouTube, las estaciones de radio, inclusive, y personalmente yo quiero darle como ese crédito porque en ese entonces el K-pop no era un género de música que fuera tan conocido. A pesar de que ya estamos hablando de que pues, 2012 y fue hace algunos años atrás, si a pesar del día de hoy no es un poco más conocido el K-pop, pero todavía no es tan popular, en ese entonces prácticamente al menos para la cultura latinoamericana, era inexistente. Entonces, pues obviamente Psy permitió que su Gangnam Style entrara no solamente en diferentes mercados, sino que inclusive entrara en las radios locales, pudimos escuchar su Gangnam Style en la radio, en la tele, inclusive que medios de televisión americana lo invitaran a hacer su presentación del famoso Gangnam Style. Entonces, pues él fue prácticamente el que permitió que los grupos tan populares que conocemos hoy, pues sean tan conocidos. Entonces, bueno, y prácticamente esta canción fue tan popular que fue el video más visto desde que salió
su canción en el 2012 hasta por ahí mediados del 2017. Entonces, pues prácticamente 5 años fue el video más visto de YouTube. Y pues todo esto de un artista coreano, de un país que pues muchos en nosotros como en Latinoamérica pues no sabíamos ni siquiera que existía Corea, o los que conocíamos un poco pues solamente sabíamos que existía Corea del Norte y Corea del Sur, que pues a lo mejor nuestros padres nos decían, pues ¿cuál es la Corea buena? ¿La del norte o la del sur? ¿O cuál quieres conocer? ¿La Corea mala o la Corea buena? Entonces pues esto permitió que otros grupos se hicieran más populares y que obviamente el género en sí, pues otras personas empezaran a adentrarse un poquito. Inclusive, personalmente yo ya conocía un poco sobre el tema del K-pop. Sin embargo, pues era un género que pues yo conocía, o sea, pero no lo escuchaba. Como por ejemplo, pues no sé, si a ti te gusta o tu género favorito es el pop, pero no sé, sabes que existe la música clásica, pero pues al final del día no es tu género y no es algo que a ti te interese, pues al final del día es un género que lo conoces, pero sabes que existe, pero pues no te involucras de más. Así que, pues bueno, entonces, y ya después de eso, pues obviamente aquí varios grupos se dieron, pues prácticamente todos los del 2012 hasta la actualidad, de que los grupos que hayan debutado desde entonces, pues pertenecen a esta tercera etapa. Por nombrar algunos, pues bueno, tenemos a Blackpink, BTS, Twice, EXO, etcétera. Entonces, pues bueno, pues ya tenemos bastantes grupos que actualmente no solamente dominan ¿cómo se llama? El mercado coreano o el mercado asiático, sino que actualmente tenemos grupos como un BTS que actualmente dominan la industria musical a nivel global. Entonces, por eso es que es muy importante. Aquí hago una pausa nada más para tomar un poco de agua. Entonces, bueno, ahora, todo esto, pues, ¿qué le representa económicamente a Corea? Pues, ¿en qué le beneficia el K-pop, verdad? O sea, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre ello. ¿Por qué es tan importante el K-pop para Corea del Sur? La respuesta es muy sencilla y se llama inversión. En el año de 1997, el continente asiático atravesaba por una gran crisis económica. En este caso, pues, se le conoce como la crisis asiática. Prácticamente todos los países del continente asiático estaban en una crisis económica, en el cual pues debían demasiado dinero, no tenían para pagar, y su población pues estaba yendo, su moneda pues, de todo el continente asiático pues estaba yendo a la baja. Entonces, siendo Corea del Sur uno de estos países afectados. Así que con la finalidad de atraer inversión, oigan bien, atraer inversión extranjera y promover la cultura coreana en otros países, el gobierno en conjunto del Ministerio de Cultura decidieron que se invertiría al menos el 1% del Producto Interno Bruto del país para la industria del entretenimiento. Es decir, de todas las ganancias de todo lo que se produjera en todo el país, el 1% iba a ser destinado para las industrias del entretenimiento. Que en este caso, por ejemplo, pues puede ser televisoras, empresas que se dedican a la creación de música, empresas a las que se dedican, por ejemplo, a crear doramas, que actualmente cabe mencionar que los doramas han también bombardeado demasiado lo que es todos los medios. Actualmente pues ya podemos encontrar en Netflix o en Amazon, en muchas plataformas, series coreanas como si fuera cualquier serie americana. Y entonces, como ya les platicaba hace algún momento, a finales del siglo XX existían 3 agencias que serían un parteaguas en la industria del entretenimiento, en este caso hablando musicalmente. No solo para Corea, sino para el mundo. La primera, como ya les platicaba, es SM Entertainment, dirigida por Lee Soo-man. Aquí también hago un paréntesis porque cuando hablemos sobre el tema de las agencias, que pues, lo dejaré para otro episodio, este señor juega un papel muy importante para lo que es el tema del entretenimiento en Corea. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito y vamos a ahondar mucho sobre la filosofía, porque inclusive hay un manual sobre su filosofía de Lee Soo-man, creador de SM Entertainment, para cómo deben crearse los idols y cómo van a poder tener el impacto a nivel global. Luego tenemos a YG Entertainment, que en este caso pues ya les comentaba del grupo de HOT. Bueno, pues uno de los miembros generó su propia agencia. Y pues bueno, para quienes no conozcan, pues brevemente les platico que pues es una persona que pues tuvo mucho éxito con sus grupos desde
mediados de los 2000 hasta hace algunos años, que pues prácticamente el año pasado tuvo ahí una controversia porque pues solapaba o permitía actos pues de sus artistas que pues no eran muy bien vistos, inclusive pues que éticamente no eran bien hacerlos. Entonces, pues bueno, actualmente pues ya no está dirigiendo la agencia. Y JYP Entertainment, creada por Park Jin-young, que en este caso, para quienes sean seguidores y fanáticos del K-pop, pues sabemos que este señor es pues como un emblema de su agencia y para Corea, porque tiene una forma muy característica de ser, inclusive de tratar a sus artistas. Entonces, pues bueno, también hablaremos en el episodio de las agencias sobre Park Ji-young. Y bueno, las cuales usarían sus recursos para reclutar, entrenar y debutar grupos de K-pop que ayudaran a dar a conocer sus productos y atraer turismo al país. Entonces, bueno, tomando un poquito de referencia o haciendo una remembranza de todo lo que les platiqué económicamente, pues entonces tenemos a Corea que estaba atravesando una crisis financiera. Obviamente no nada más fue lo único que hizo Corea del Sur, y implementaron demasiadas medidas para poder salir del bache, y actualmente pues Corea del Sur es uno de los países que está como en poder de convertirse en potencia. Tenemos un país que pues estaba atravesando por situaciones económicas muy complicadas, pero pues debido a una de estas ideas pues logró tener bastante atracción y enfoque a otros países hacia Corea del Sur. Entonces pues prácticamente lo que querían se logró, que dieran a conocer a Corea, que Corea era un país importante y que podía llegar a ser un país importante y que podía llegar a generar inversión extranjera. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Hablemos brevemente de uno de los grupos que ha revolucionado no solo la industria del K-pop, sino la industria del entretenimiento a nivel mundial. Así es, ¿alguna idea? Dale 3 segundos. Así es, BTS. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre BTS y cómo BTS, solo un grupo, ha podido ayudar a impactar económicamente de manera positiva al país. Para aquellas personas que vivan debajo de una piedra o simplemente no tengan internet y no conozcan o no sean semejantes de lo que es BTS, permítanme darles unos datos interesantes. Tan solo en el 2018, según datos proporcionados que encontré en una página que se llama dinero.com, el impacto anual de BTS en la producción, es decir, el valor económico generado por las industrias relacionadas, es de 4.1 billones de won. Esto, si lo convertimos a moneda norteamericana, representan 3.630 millones de dólares anuales. Hizo esto solamente en 2018. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente toda esa inversión que en su momento hizo Corea del Sur por sus artistas y sus agencias de entretenimiento, actualmente le está dando creces a niveles exponenciales. Entonces, cabe mencionar que traigo una playera de este grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues obviamente un grupo que obviamente, a pesar de que son artistas completamente talentosos, que son altamente visuales, que son carismáticos y todo lo que quieras, lo que hacen es atraer la inversión y traer el dinero del país. Y una de las filosofías haciendo también un pequeño paréntesis sobre Lee Soo-man, que les platicaba, que es el dirigente de SM Entertainment, una de sus filosofías es que la industria del entretenimiento llegue a ser tan grande que en Corea del Sur no existan impuestos para la población coreana. Entonces, a ese grado de impacto estamos hablando. O sea, que las remesas sean tan grandes, que el dinero que llegue al país sea tan grande o sea muy grande, que pues ya los coreanos ni siquiera tengan que pagar impuestos. Entonces, otro dato interesante, por si aún no se convencen de lo que es el impacto del K-pop en Corea del Sur. Aproximadamente en 2018, unos 800,000 turistas eligieron como destino Corea del Sur gracias a BTS, lo que representa más del 7% del número total de los 10.4 millones de visitantes que llegan según las estimaciones. Y estos números son solamente de un solo grupo. Si multiplicamos este impacto, obviamente BTS es el grupo que actualmente tiene mayor impacto, pero por ejemplo, yo creo que al mismo nivel podríamos poner, por ejemplo, a Blackpink, a lo mejor en un segundo nivel a Twice, etcétera.
pues tenemos grupos que son altamente poderosos y que pueden prácticamente influenciar a que la gente invierta, gaste su dinero en su mercancía, en sus discos, en inclusive gastar y endeudarse para irse a otro país. Entonces, por eso es que es muy importante o que este impacto es tan grande para Corea del Sur. Entonces, bueno, para hacer un resumen, porque ya estamos próximos a terminar el episodio del día de hoy, prácticamente tenemos un país, Corea, que fue un país que por muchos años fue golpeado por otros países, que por muchos tiempos no se le permitió ser independiente, que atravesó por varias guerras y que inclusive atravesó por por problemas económicos que pues obviamente nunca permitieron que o no permitieron que el país se desarrollara de la manera que es actualmente. Inclusive pues por ahí de los años 70, 80, eh, pues prácticamente mucha de la población de Corea del Sur, al vivir bajo un régimen totalitario o un régimen por parte de la sociedad, del sistema político de Corea, pues tuvieron que emigrar del país. De hecho, por eso actualmente podemos conocer, antes de que, por ejemplo, de que se hiciera tan popular el K-pop, pues por ejemplo podíamos conocer coreanos que a lo mejor tenían un barrio en Estados Unidos. Por ejemplo, pues tenemos el barrio coreano en Los Ángeles, tenemos el barrio coreano en Nueva York, inclusive, por ejemplo, en México hay un mini barrio, en la Ciudad de México hay un pequeño barrio coreano, y en muchas ciudades de Latinoamérica, pues los coreanos tuvieron que emigrar en búsqueda de mejores opciones y mejores estilos de vida. Entonces, pues bueno, eso tomándolo en cuenta de los 70 a los 80, pero pues actualmente ahora Corea del Sur es el país número 15 en cuanto a poder económico, y actualmente es un país que industrialmente está creciendo a niveles eh, muy grandes. Entonces, ya para cerrar, a lo largo de este episodio, pues bueno, descubrimos un poco sobre lo que es la historia de Corea del Sur. Eh, el K-pop nos ha permitido conocer una cultura que, a pesar de que ha sufrido mucho por muchos años, se levantó como el ave fénix y que ha logrado posicionar a sus marcas y sus productos como sinónimo de calidad. En este caso, pues marcas como no nada más enfocadas al K-pop, sino marcas como Samsung, LG, Daewoo, que tuvieron un impacto global, y que inclusive marcas de carros también, Hyundai, Kia, que son marcas que si tú compras un carro de esa marca es sinónimo de calidad, es sinónimo de rendimiento. Entonces, el esfuerzo colectivo de la gente le permitió desarrollar una economía fuerte y estable que crece a través de los años, jugando con una de sus cartas más fuertes, la industria del entretenimiento. Entonces, por el momento, pues hasta aquí llegamos. Vamos a revisar un poco los comentarios y las preguntas para ver qué les pareció, y luego ya pasamos a lo que es el cierre formal del podcast. Bueno, para nombres del podcast pone la Rox K-Popeando con el Carlos. Puede ser una buena opción. Mi hermano Julio, K-Popcast. Me llama también mucho la atención. Voy a anotar. Inclusive podríamos hacer una encuesta, a lo mejor en Instagram o en alguna red social, para poner las opciones y ver qué les parece. Bueno, sigamos leyendo. A ver qué comentarios. No sabía eso. Qué bueno que pude darles a conocer algo interesante. Sí, en ese entonces, bueno, pues hablando de la época de guerra de Corea, pues prácticamente eran canciones militares. Y actualmente, por ejemplo, en el sistema de reclutamiento de en este caso, en el sistema militar de reclutamiento de los coreanos, pues está muy fuerte influenciado por el tema de los cánticos. Entonces, de hecho, hace poquito la esposa de Lemuciño y yo vimos un video donde entrevistan a un chavo, habla español, la entrevista es en español, en donde hablan un poquito sobre el tema de lo que es el sistema militar, el tema del entrenamiento,
cómo pues hacen algunos cánticos, cómo es el tema del entrenamiento y todo eso. Entonces es algo muy, muy importante. El mejor drama del mundo, cómo afectó en la sociedad ese choque el cambio de música en los 90s. ¿Cómo afectó en la sociedad ese choque del cambio de música en los 90s? Eh, a ver si me puedo repetir un poquito o desglosar un poquito más la información porque no la entendí bien. En Netflix también hay una serie llamada Explain y tiene un capítulo de K-pop muy bueno. Excelente. Sí, Shinhwa ya tiene bastante tiempo. Rain Opa. Yo sé que el presidente de Corea, cuando se enteró que si el PIB era menor que lo que se ganó en la película de Jurassic Park, dijeron que serían el país más bonito y boom, impulsaron el K-pop. Pues sí. Fun fact random. Bastante random, pero cool. Qué loco tener un PIB más bajo que la taquilla de una película. Pero es que Jurassic Park es Jurassic Park. Ay, mi primer acercamiento al K-pop. Bueno, Psy cantó con Madonna, inclusive también tuvo un performance. Bueno, no un performance, pero le enseñó a hablar, a bailar a Britney Spears, la canción de Gangnam Style. Entonces, pues sí, a ese nivel llegamos. Yo en su momento pensé que solo era una Corea. No, son dos, la buena y la mala. Un episodio de dramas, sí, estaría bien bueno. También hacer un episodio de dramas donde pudiéramos a platicar un poquito sobre los más populares o los más emblemáticos. O a lo mejor los que sean como que con referencia histórica. Sí, lo de Treasure, pero bueno, creo que están por debutar, entonces esperemos que todo su debut y todo el tema de Treasure siga al pie del cañón. Quien no debe ser nombrado, versión K-pop, el innombrable de YG Entertainment. Twitch es morada por BTS. Puede ser. Y bueno, me cayó una piedra a alguien más. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera dejar antes del cierre. Igual, en lo que doy el cierre, si quieren poner alguna pregunta o comentario, adelante. Entonces, bueno, ya les platiqué la conclusión, un resumen general de lo que es la historia de Corea del Sur, cómo a través de los años han sido impactados por muchas cosas, pero al final del día, pues se levantaron como el ave fénix. En este caso, actualmente, pues el K-pop ya no es algo que solamente la gente que va a convenciones de cómics y de anime conozca. Ahorita actualmente yo creo, bueno, al menos con mis círculos que me cruzo, al menos si escuchan la palabra K-pop, saben que es pop de Corea. Y pues que hay muchos artistas que tienen como coreografías muy padres o videos muy llamativos. Entonces yo creo que si actualmente a ese nivel estamos en el K-pop, yo creo que en algunos años podrá llegar, no me quiero imaginar inclusive a qué niveles puede llegar a tener o dominar la escena. Bueno, y pues bueno, si llegaron, quienes hayan llegado hasta aquí, pues muchas gracias por haberme acompañado en este primer episodio de este proyecto. Como les platicaba, es un proyecto piloto. De verdad trabajé en este proyecto con mucho esfuerzo y cariño para ustedes, con la finalidad de dar a conocer un poquito sobre este género de música que pues me ha acompañado por gran parte de mi vida. Prácticamente les comentaba 10 años desde que llevo escuchando el género. Como les platiqué al inicio del podcast, en los próximos días estaré compartiendo el video. Estuve haciendo grabación del episodio, entonces les estaré compartiendo. Estoy pensando si hacer algunos clips con datos importantes solamente o si es subir el episodio completo. Obviamente ya les dije en mi descripción, bueno, en mi perfil de canal de Twitch, ahí pueden encontrar la liga para el canal de YouTube. Entonces pues les recomiendo que pues, si no se han suscrito, pues vayan, se suscriban, inclusive pues se entretengan porque pues ahí tenemos otros videos que les pueden interesar. Actualmente nuestro canal de YouTube lo estamos enfocando para unboxings de cosas principalmente de BTS, pero pues a lo mejor en algún momento otro grupo llegará.
Y también para reacciones, video reacciones de grupos de K-pop, pues para que pues ahí vean cómo me emociono, cómo la esposa de Ale Musiño se emociona al ver caras bonitas y cuerpos sexys. Y bueno, sin más que agregar, pues a través de nuestras redes sociales estaré informando sobre la fecha y hora del próximo episodio. Ya saben, pues si no me siguen, pues ahí en mi descripción de mi perfil ahí vienen mis redes sociales. Pero pues básicamente a mí me pueden seguir en Instagram como Vilsec, así como en el nombre del canal, VILSS. Eh, También en Tumblr, así me pueden encontrar, Vilsec. En Twitter me pueden encontrar como Vallecillo-C. ¿Qué más? Y ya. Y bueno, y a la esposa Ale pueden encontrarla en Instagram como Ale Musino, en TikTok como Ale Musino, pero en lugar de O es un cero. Eh, en Twitter es Musino-A. Y pues en nuestro canal de YouTube, obviamente, que antes se llamaba Vida Señorial, pero actualmente ya hicimos una reestructuración. Hay quienes me sigan en redes sociales, pues vieron que pues hicimos un cambio de imagen y de concepto. En este caso, pues ahora el canal se llama All Me, como Alchemy, pero All Me, en donde pues estaré tratando de subir más, bueno, estaremos tratando de subir más cosas, no solamente de reacciones o de unboxing, sino también, por ejemplo, aquí voy a subir los videos del podcast y también, por ejemplo, pues igual ideas nuevas, reseñas sobre doramas, cosas así. Entonces, pues espero que nos sigan, si no lo han hecho, y pues que recomienden el contenido. Y si les gustó, pues obviamente, pues ahí recomienden el contenido y ya que tengamos el video arriba, pues que lo compartan a sus amigos que sean seguidores del K-pop. Y bueno, pues aquí me dicen que pues que el episodio completo, ok, el episodio completo, bueno, es un anime, se subirá el episodio completo. Entonces, espero que les haya gustado. Si les gustó, pues ya saben, apóyennos. Espero igual a lo mejor la siguiente semana o en 15 días estar haciendo el próximo episodio. Y el próximo episodio va a ser sobre las agencias del K-pop, como ya les había comentado. Entonces, pues muchas gracias y espero que les haya gustado. Bye bye.